Preocupación na rede de guarderías privadas polos planes de la Consellería de Educación de poner en marcha más escuelas públicas de 0 a 3, centros que van a ser gratuitos a partir del próximo curso. La patronal que agrupa a parte del sector reclama una xunta urxente al Principado. Advierte de que están en xuego 600 puestos de trabajo. La reforma del SEPEPA y las políticas de empleo llevarán un tercio de los 431 millones de presupuesto con los que va a contar el año que viene la Consellería de Ciencia y Empleo. La Oficina de Atracción de Inversiones, que se va a abrir en Madrid, va a funcionar como una unidad adscrita a la agencia Sequence. Va a estar ubicada en el local que el Principado tiene en el centro de Madrid. La sentencia que prohíbe pisos turísticos en el edificio La Xirafa d'Ubieu abre la puerta a que otras comunidades de vecinos faigan lo mismo. En todo caso, los expertos advierten de que en los estatutos tendrá de figurar, como y el caso, la prohibición de que pueda desenvolverse cualquier actividad mercantil. No va a afectar a los pisos daos de alta primero que se incluya este artículo en los estatutos. Amazon anunció que renuncia a abrir el almacén que construyera en La Muela, Zaragoza. La multinacional va a ponerles instalaciones en arriendo y va a trasladar a los trabajadores a otros almacenes de Zaragoza. Amazon terminó de construir otro almacén en Siero en el verano de 2022 que a día de hoy siguen sin fecha de apertura. El plan de reforma de la ciudad de vacaciones de Perlora va a ser sometido a aprobación inicial en el segundo semestre del año que viene. Esa es la previsión de Concello de Carreño y Principado, que consignaron para ello 90.000 euros en el presupuesto de 2024. El consistorio va a tener de trasladar a primeros de año les sos propuestas para ese espacio. 809 piezas aparecieron a campaña de excavación en el yacimiento de alfarería de Faru, Nubieu. Son platos, cacíes o juguetes propios de un periodo que va de finales de la Edad Media hasta principios del siglo XX. Los afallos amuesen la evolución y les modes na cerámica vidriada en Asturias.